Maestro Juan Carlos, ¿me escucha? Maestro Juan Carlos, ¿me escucha? Ya estoy. Gracias. De nada, maestro. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, licenciado. Gracias. Tuvimos aquí unos pequeños contratiempos con las conexiones, pero bueno, buenos días a todos y vamos a continuar con lo que veníamos viendo. Ustedes me dicen, Veo que somos 47 participantes, pero veo muy poca gente conectada. Bueno, exacto, yo creo que no teníamos clase, profesor, porque no nos resolvían. Buen día. Buenos días, Angélica. No, tuvimos ahí unos inconvenientes con las ligas, pero bueno, ya afortunadamente ya se resolvieron, ya estamos aquí. Bueno, vamos a comenzar, vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. No sé si alguien me pudiera ayudar y comenzamos, por favor. Buen día, profesor Dante. Dante, buenos días. Buenos días, compañeros. Estábamos hablando precisamente de la naturaleza jurídica de los contratos civiles, profesor. Analizamos lo que era el artículo 1792 del Código Civil. Sí, y entre otras cosas, estábamos hablando, de cierto modo se dio una definición, por así llamarlo, de lo que es un convenio. Sí, y precisamente habla de que es aquel acuerdo de voluntades que modifica y extingue derechos y obligaciones. ¿Sí? En el artículo 1792 del Código Civil nos habla que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En el artículo 1793 lo define como que los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. ¿Sí? Y estábamos viendo precisamente, nos quedamos en el tema de compensación, y la compensación inmediatoria y la compensación moratoria. ¿Sí? La compensación indemnizatoria era lo que se paga y la compensación moratoria lo que se paga por mora. Hasta ahí nos quedamos. Muchas gracias, Dante. A ver, compañeros, un favor, ahorita ya vamos a entrar, como yo les comenté, la escuela nos pide ciertos requisitos para poder calificar. Dentro de esos requisitos, pues obviamente nos piden la práctica de algunos exámenes. Sin embargo, también la institución en ese sentido, pues tenemos el derecho a ejercer la libre cátedra. Como yo les había comentado, les voy a pedir de favor que ayuden a participar. Como lo comentamos también la clase pasada, no se queden únicamente con lo que vemos aquí, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos Gabriel, buenos días. La clase pasada Gabriel también nos ayudó ahí con una definición. Ahorita antes nos apoyó con una retroalimentación. Entonces, ayúdenme por favor para en determinado momento, entiendo que ustedes, no sé si tienen el error, ustedes ya van prácticamente de salida. ¿Es séptimo cuatrimestre? Sí, profe, séptimo. Sí, estamos en séptimo. Correcto. Ok, entonces, como les comentaba,
nosotros, para mí es más importante esta circunstancia de que por favor prendan sus cámaras, me ayuden a estar interactuando en la clase, para también yo poder tener algún elemento, obviamente la gente que no esté presente, la gente que no participe, pues desafortunadamente no vamos a poderla calificar de manera satisfactoria. Entonces, profesor, disculpe que le interrumpa. Sí. Disculpe que le interrumpa. No. ¿Cómo es que se llevan a cabo las participaciones? ¿Se levanta la mano? Karina Tosques Sordos, por favor. ¿Se levanta la mano o usted dice quién participa? No, van levantando la mano. Algunos compañeros, de preferencia, me gustaría que las participaciones fueran abiertas, para que pues todos estemos enterados de qué es lo que se está, de qué estamos hablando, qué es lo que se está ventilando, y insisto, para que nosotros tengamos, ¿mande? Perdón, ¿es Karina o Karin? No sé si es mi internet o es el suyo, pero se traba su voz. ¿Se corta? A ver, compañera. ¿Es el tuyo, compañera? Ok. Bueno, entonces, ayúdenme con eso, por favor, porque obviamente ya me están indicando que vamos a entrar ya creo que son parciales, entonces, ayúdenme a la retroalimentación del grupo. Ya lo habíamos comentado cómo vamos a evaluar. Insisto, la exposición de casos prácticos también nos va a ser de bastante ayuda. Bueno, ya nos apoyó ahorita Dante. Vimos lo que es el contrato y el convenio. Vemos que en las dos definiciones, pues es un acuerdo de voluntades, en donde tenemos dos sujetos intervinientes. Tenemos un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Esta es la principal fuente de las obligaciones, es el contrato. La clase pasada también, por ahí algunos compañeros, hablábamos de algunos contratos en particular. Sin embargo, como comentábamos, obviamente nos vamos a basar en un plan que nos da la misma institución, y vamos a ir viendo paso a paso. Ahorita vamos a acabar o vamos a reforzar las obligaciones. En la clase pasada vimos también lo que eran los elementos de validez, en este caso en los elementos de validez del contrato, tenemos que son la ausencia de vicios del consentimiento. Entre ellos se destacan, bueno, el error, la mala fe, el dolo, la violencia y la lesión. Por ahí también alguien nos apoyó con esto. También vamos a ver la capacidad de las partes, las formalidades y la licitud en el objeto, motivo o fin del contrato. Vimos también la naturaleza jurídica de los contratos. Entre ellos, pues retomamos lo que son los elementos esenciales, los elementos de validez, el concepto de contrato y convenio, las diferencias entre ambos. Vimos también, la definición de contrato, los elementos del contrato, los elementos esenciales, naturales y accidentales. Dentro de las obligaciones, hablamos de los sujetos intervinientes. En este caso, vemos que los sujetos intervinientes, pues es un acreedor o un deudor. Vimos también el contenido de las obligaciones. Vemos que hay obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Vemos que es
vemos la relación jurídica que existe entre estas partes para llevar a cabo un fin, un objeto o la entrega de un bien determinado. También vimos las fuentes de las obligaciones, vimos el concepto de contrato, el cual viene señalado, como habíamos comentado, nos vamos a referir exclusivamente al Código Civil de la Ciudad de México, porque, bueno, tenemos varios compañeros que son de diversas entidades de la República. Es válido, tuvimos ahí algunos compañeros también que nos comentaron en relación a su código, cuáles son las definiciones. Para efectos de contrato, nos vamos a remitir al Código Civil de la Ciudad de México, el cual viene consagrado en el artículo 1792 hasta 1899. También vimos lo que es la declaración unilateral de la voluntad, la cual viene señalada del artículo 1860 al artículo 1881. Sí, perdón, Alcaraz. Sí, profesora, precisamente viendo lo de las fechas que está mencionando, el cómo se fue desarrollando según el Código Civil. La vez pasada no alcancé a notar que de 1860 no, creo que son los códigos de 1881, que era lo que íbamos a ver de esos códigos. Estamos citando los artículos de contrato. El artículo que prevé contrato es el artículo 1792 al 1859 del Código Civil para la Ciudad de México. Igual del que prevé la declaración unilateral de la voluntad, tenemos que es del artículo 1860 al artículo 1881. Y tenemos que es el de enriquecimiento ilícito, tenemos que es del artículo 1882 al artículo 1895. Y también prevé los hechos ilícitos. Estos vienen consagrados en del artículo 1910 al artículo 1934. También hablamos de los efectos de las obligaciones. Tenemos el primordial, que en este caso pues, es el pago. Pago o cumplimiento, el cual se divide en dación de pago. La dación de pago consiste en una forma diversa de dar cumplimiento a alguna obligación. No sé si alguien me pudiera apoyar con algún ejemplo. ¿Lo puede repetir, por favor? Les decía, Gabriel, que si alguien me pudiera apoyar con algún ejemplo de la dación en pago. Yo, maestro, a plazos. Ahí no vi quién levantó la mano. Doctor, sería a plazos. En un María Eugenia, ¿cómo estás? Buenos días. Okay. Sería plazos mediante un convenio. Excelente. ¿Alguien más? ¿Podría ser con un crédito hipotecario no se paga y se regresa o algo así? Pudiera ser igual, miren, la dación en pago, obviamente, como no se cumple con la obligación principal, en este caso, muchas veces lo que se estila en la práctica, incluso hay un protocolo de dación en pago, en donde si no se cumple con la suerte principal, pues en este caso el deudor da en pago diverso objeto. Caso concreto, digamos, tenemos una deuda de 2 millones de pesos, no se pudo cumplir en tiempo y forma, pues entonces, pero resulta que el deudor cuenta con un bien inmueble. Entonces, dicho deudor puede dar en dación en pago ese inmueble para efectos de cumplir con la referida obligación.
Bueno, vamos a ver también que el hecho de que no se cumpla en tiempo y forma con las obligaciones, pues nos va a generar daños y perjuicios, ¿sí? La dación de pago es, por ejemplo, es el sustituto de lo que se queda de ver. Podría ser, por ejemplo, cuando por ejemplo, ¿cómo se dice? Por ejemplo, cuando algún cobrador va a su casa y le tiene que quedar, no sé, su tele, o algo para salvar una vida. Compañera, casi no se te escucha, ¿cómo? O sea, es la sustitución de una deuda. Ah, exactamente, o sea, si no damos cumplimiento a la obligación principal, obviamente, que en este caso pudiera ser un pago, lo podemos sustituir por diversa. Sí, adelante Silvia. Profesor, una pregunta. Sí. Mire, hay un contrato de bueno, es un juicio por decirlo así. Uh-huh. Y hay dos personas, una persona que es o sea, que puso la demanda y la otra es de que es un prestador de dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces se lleva el juicio, se paga una parte y luego el abogado pues pasa el tiempo, pide sus honorarios y la persona que iba a prestar el dinero, pues, o sea, pues dice que no tiene y que no puede pagar. Ahora sí lo que se había escrito en el contrato. ¿Ahí qué pasa? Entonces la persona esta que, vamos a suponer yo pago por decir la cantidad, cierro la cuenta por decir, y la persona esta que había quedado que iba a pagar no lo hace. Ahí ¿qué se puede hacer? Hay un contrato firmado. Ajá. Miren, en este caso, bueno, tal y como lo quiero entender de esta forma, dimos cumplimiento de forma parcial. Lo entiendo así, no se pagó en su totalidad, o a lo mejor, o quiero entender si nada más pagaron la suerte principal. Sí, mire, no, o sea, nada más, o sea, primero se pagaron, bueno, iba a cobrar la persona esta 800, se pagaron 300, 350. Ese juicio que nos comentas, ¿de qué naturaleza es? ¿Es ejecutivo, mercantil o es ordinario, civil? No, es civil. Es civil. Sí, entonces... ¿Cuáles son las prestaciones que se están reclamando ahí? Ahí es una pensión alimenticia. Ah, es una pensión. Entonces es un juicio de carácter familiar. Sí. Entonces, pues le digo, se pagaron 350 al inicio para que se procediera. Uh-huh. Y posteriormente, pues atravesó la pandemia, se atrasó. Y ahora que empezaron, bueno, los meses atrasados se abrieron las oficinas, bueno, se llevó ya más, se podría decir ya, o sea... Pero el pago ¿cómo lo estaban realizando, Silvia? ¿Ya lo estaban realizando directamente me imagino que a la mamá, o no, en alguna cuenta bancaria, o mediante billete de puesto que ponían? No, mire, este juicio se metió porque el padre, o sea, no le dio ninguna ayuda al menor. Ajá. Entonces, se metió el juicio, se contrató al abogado, el abogado dijo que pues ya empezó a hacer cuentas, ¿no? De que ahora de 0 a 18 pues son tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces él cobra el 20%, entonces fue una totalidad de 800,000 pesos que va a cobrar por el caso. Entonces se le pagó 350 para que iniciara todos los trámites, pero bueno, se pagó, ¿no? Y después quedó pendiente el restante. Entonces ahora, como ya él avanzó en el caso, entonces pues ya quería que se le pagara, más bien se le pagó el restante, pero la persona que había quedado que iba a liquidar no pagó. ¿Por qué? Porque pues
siempre hay ahora sí que excusas, ¿no? Que no tiene dinero y que tiene problemas, y pues el abogado exigía ahora sí lo que restaba, ¿no? Se le pagó. Entonces mi pregunta es, la persona que no cumplió, ¿qué, o sea, qué procede o qué se puede hacer? Bueno, miren, recuerden que en materia familiar, exclusivamente en alimentos, cuando los alimentos se dejan de dar de forma ininterrumpida por un lapso de 3 meses o 90 días, pues estamos hablando ya de un incumplimiento, pero yo no nada más un incumplimiento que trasciende ya al ámbito de lo familiar, es decir, pasamos a un ámbito penal que se tipifica específicamente aquí para la Ciudad de México como un delito consistente en un abandono de persona en grado consumado. Esto por la circunstancia de dejar de cumplir o dejar de dar los alimentos. Obviamente implica diversas circunstancias. Una de ellas, y la que tenemos ahorita pues más gravosa, es el hecho de que a estos deudores alimentarios pues obviamente los suben a una especie de buró alimentario. Es decir, no pueden ser, una vez que son puestos con esta ficha, estas personas no pueden salir del país. No puede, incluso hay empresas que tienen una política en donde y las instituciones financieras también, aseguradoras, bancos, en donde si una persona de estas pretende ingresar a laborar a estas empresas, pues obviamente tampoco se le permite el acceso. ¿Por qué? Porque bueno, vemos que viene arrastrando una deuda de carácter alimentario. Entonces es bastante complejo, y no nada más es la circunstancia de que se deban estas cantidades, sino que, insisto, esto ya trasciende más, ya incluso hasta el ámbito penal. Aquí muchas veces lo que nosotros hacemos o se estila es replantear un nuevo convenio, porque obviamente pues la obligación subsiste y más tratándose de alimentos, pues son irrenunciables. Sí, Toski. Yo también entran a buró de crédito, ¿no? Ya no le dan crédito. Pero Sí, no sé, sí, no estoy segura, pero creo que la compañera estaba preguntando, está diciendo que al que no le pagaron fue al abogado. No sé si me equivoco. Bueno, entiendo que no pagaron, o sea, pagaron de la deuda, pagaron una parte, pero de la otra parte que no pagaron, así es, entiendo que son alimentos y son honorarios o gastos, así es. El abogado hace trabajo y lo que está preguntando es qué puede hacer el abogado para cobrar esos honorarios, pero no creo que tenga mucho que ver con el tema de la dación de pago. Bueno, la dación de pago obviamente aquí no, para este supuesto no, definitivamente no aplica. Y bueno, pues el abogado tendrá que exhibir para poder exigir esos honorarios. Saben que tenemos que exhibir el contrato de prestación de servicios profesionales, más aparte la factura, porque si no exhibimos obviamente esos documentos, no se está en posibilidad de poder llevar, aunque independientemente se haya ejecutado o realizado el servicio prestado, que también es de los contratos que vamos a ver más adelante, el de prestación de servicios, pero obviamente para poder hacer exigible esas cantidades dinerarias, pues tendremos que exhibir primeramente que somos titulados. Segundo, el contrato de prestación de servicios profesionales. Y tercero, la factura. Nosotros obviamente pues los que ejercen pues están obligados a estar dados de alta para en su momento cualquier asunto o litigio que se esté ventilando y pueda en la vía incidental por requerir el pago de gastos y costas, dentro de ellos pues, los honorarios del abogado. Bueno, vamos a continuar. Ya hablamos. Sí, Roberto.
profesor. Sí, A ver, yo no me quedó claro eso. Lo que yo quiero saber es de que, por decir, la persona que se comprometió a pagar, Ajá. o sea, a pagar, no pagó, o sea, no cumplió con el contrato que él iba a liquidar los gastos del juicio. Él no, o sea, no cumplió. Entonces nada más dio una parte. Entonces lo que yo quiero saber es que si él te exige que le pagues, por decir, los 350 pesos que todavía no termina el juicio, y que te exija, o sea, ¿y qué se puede hacer? O sea, él no cumplió con o sea, en lo que se afirmó, ¿no? Que él iba a pagar, iba a pagar lo que cobrara el abogado. Nada más pagó una parte, y ya en la siguiente parte que el abogado cobraba para los gastos que que tiene que hacer y todo eso, él ya no pagó. Ajá. Entonces lo que yo quiero saber qué es lo que, o sea, qué es lo que se debe hacer bueno, vamos, bueno, yo soy la que pagó, yo fui la que pagó el restante. Entonces, o sea, en ese incumplimiento de él, ¿qué se puede hacer? Miren, como lo estamos comentando, necesitamos primeramente ver en qué términos, para poder nosotros poder emitir una opinión, en qué términos se obligaron. Ajá. ¿Quién es cada quien en cada parte? Porque obviamente a veces los profesionistas del derecho, pues nosotros tenemos establecido un arancel. Ajá, se supone que tendríamos que apegarnos al arancel, pero la realidad es que nadie lo hace porque pues es deprimente lo que viene ahí. Entonces, muchas veces, dependiendo del tipo del asunto, lo que los bienes o la cuantía que se esté ventilando, se toma un parámetro para poder establecer un porcentaje. Pero en el caso específico, Silvia, tendríamos que ver si ustedes celebraron o esta persona celebró contrato con el abogado, en qué términos quedaron, porque si entiendo que no dio cumplimiento a la obligación principal, pues cuánto y más a los honorarios del abogado, es decir, quien puede lo más, puede lo menos, y quien no puede lo menos, pues obviamente no va a poder lo más. Entonces, habría que para poder dar una opinión certera, pues revisar cómo, la forma en la que se obligaron, precisamente atendiendo a la clase que estamos viendo, es la forma en que se obligó cada una de las partes, cómo quedó establecido. Uh-huh. Porque luego muchas veces ese es un problema, caemos en el error, o caemos en la mala fe. Es decir, estamos hablando de uno de los vicios uno de los vicios del consentimiento. Y pues obviamente todo esto nos atañe a estas repercusiones, es decir, donde no se da cumplimiento a una obligación. Entonces, si gusta, Silvia, la próxima sesión que nos puedas poner bien los antecedentes, y con mucho gusto, ya sea tu servidor o alguno de los compañeros que guste participar, lo podemos comentar. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar ahorita de las modalidades de las obligaciones. Vimos que tenemos obligaciones que las podemos celebrar a condición, a plazo, y vamos a ver que las obligaciones que se celebran a condición son obligaciones supeditadas a un acontecimiento futuro de realización incierta. Tenemos las obligaciones que son de plazo,
que vamos a ver que esas obligaciones están condicionadas a una realización de futura cierta. Esta de realización cierta la podemos dividir en dos. Puede ser una a plazo suspensivo o plazo resolutivo. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. En el contrato de arrendamiento, pues vemos que la mayoría de los contratos para casa habitación, la ley nos señala que pudieran ser o son obligatorios por el término de un lapso de un año. Obviamente, cuando se cumple dicha temporalidad, pues estamos ante la extinción de una obligación. Tenemos también las obligaciones que son las obligaciones convencionales, es decir, las que las partes pactan en un contrato. También tenemos otra modalidad de las obligaciones, es la modalidad legal, en la cual las partes se someten a los plazos y condiciones establecidos en un ordenamiento jurídico. Es decir, en este caso, pues las partes se someterían a los términos que vienen señalados en la ley. También tenemos el plazo judicial, que es el plazo que nos marca o nos establece una autoridad jurisdiccional, en este caso para la tramitación de un juicio. También tenemos lo que se conoce como el plazo de gracia, que es el que señala el órgano jurisdiccional, en este caso para exigir el cumplimiento, es decir, la exteriorización de una obligación. También tenemos otra modalidad de las obligaciones, que es el modo de carga. Esta específicamente nos habla de las circunstancias que se le van a agregar alguna obligación. Vamos también a hablar de cómo se transmiten las obligaciones. Ya lo habíamos comentado también la clase pasada, que dichas obligaciones las podemos transmitir de dos formas, mediante cesión de derechos, la cual puede ser a título oneroso o a título gratuito. A título oneroso quiere decir que con antelación a esa obligación se llevó a cabo alguna contraprestación. Tenemos también la cesión de deudas. También tenemos o hablamos de la subrogación, donde las partes pactan algún beneficio o compensación de la obligación correspondiente. Esta subrogación puede ser de carácter legal cuando se pacta cuando viene señalada en la propia ley, convencional cuando las partes hacen la negociación y se establece dentro del contrato. También vamos a hablar de las obligaciones, de cómo se extinguen las obligaciones. Lo habíamos comentado hace un momento, que el principal motivo de extinción de las obligaciones, o por excelencia, pues es el pago. Recuerden que tenemos obligaciones de dar, hacer o no hacer. El vínculo jurídico entre las obligaciones es reiterativo. Tenemos dos partes, que es un acreedor y es un deudor. Precisamente para poder hacer exigibles esta obligación, pues el Estado nos provee no le podemos decir, lo podríamos denominar como un efecto de coerción, para poder obligar a alguna de las partes al cumplimiento de la misma, porque luego entonces
si celebramos o establecemos una relación o un vínculo jurídico en donde no podamos nosotros como particulares solicitar o exigir el cumplimiento de dicha obligación, pues en este caso, pues precisamente es que interviene el Estado por conducto de los órganos jurisdiccionales para poder hacer efectiva esta obligación, que como venimos comentando, dichas obligaciones es de un dar, de un hacer o de un no hacer. Vamos también a hablar de la forma de la extinción de las obligaciones. Comentamos que la forma de extinguir por excelencia pues es el pago. También tenemos lo que veníamos comentando ahorita, la dación en pago, que en este caso el acreedor recibe una cosa distinta a la que originalmente se había pactado. En caso concreto, a efectos de ejemplo, pues vamos a ver que si en un título de crédito nos obligamos a un pago de cierta cantidad, obviamente llega la fecha de vencimiento y no cubrimos dicha obligación. Sin embargo, la intención pues es cumplir con esa obligación. No se cuenta con el dinero, pero se cuenta con bienes inmuebles suficientes para poder hacer frente a esa obligación, pues podemos dejar o entregar dicho inmueble a través de la dación en pago. Entonces lo estábamos comentando ahorita, que la dación en pago, para efectos de una definición, es entregar una cosa distinta a la originalmente pactada, llámese bienes, cantidades dinerarias o cualquier otra análoga. Vamos a ver también que las diferencias esenciales, vemos que el contrato, vamos a hablar de tres circunstancias. El contrato es para crear y transferir derechos y obligaciones. El convenio, vamos a hablar de dos. El convenio vamos a hablar de una modificación y una extinción igualmente de derechos y obligaciones. Vamos a comentar los elementos esenciales del contrato. Uno de los principales, pues tenemos que es el consentimiento. Si no hay consentimiento, pues no puede haber un contrato de forma unilateral, es decir, tienen que intervenir una o dos partes para que podamos hablar de un contrato. Tenemos también el objeto, que entra dentro de los elementos de validez de las obligaciones. Dentro del objeto tenemos que nuevamente, es reiterativo, hablar de los vicios del consentimiento, es decir, vamos a definir lo que es el error, que es una falsa apreciación de la realidad. Este error puede ser de carácter relativo o puede ser absoluto. Vamos a definir también la mala fe, que esta se da cuando alguna de las partes intervinientes al momento de la celebración de un contrato se percata, ya sea del contenido o del mismo error en el que se encuentra la otra parte y no lo externa, no hace referencia a él. Entonces vemos que una de las partes pues está actuando ya de mala fe. Vemos el dolo, que en este caso es la maquinación de poder llevar a cabo, desplegar una conducta de forma dolosa, es decir, donde sí hay una voluntad activa para inducir a la otra parte al error o a la mala fe. Tenemos la violencia. La violencia para efectos de los contratos pues puede ser una violencia física o violencia moral con el ánimo de poder llevar a cabo la celebración de este contrato.
Vamos a hablar también de la capacidad. Hablamos de que existe la capacidad de goce, que esta capacidad se adquiere tan solo con el simplemente hecho del nacimiento o de ser una persona. Vamos a hablar también de la capacidad de ejercicio. Esta capacidad obviamente se adquiere a la mayoría de edad. Hay algunas discrepancias ahí porque también se habla de los menores emancipados, en donde si bien es cierto, estos menores no cuentan con la mayoría de edad, pero por autorización de sus padres, madres o tutores pueden llevar a cabo o ejercer dos circunstancias. Una, que sería el matrimonio, y la segunda, la adquisición de bienes inmuebles. Obviamente estamos hablando de menores de 16 años, donde pues hay algunas excepciones. Vamos a hablar también de las formalidades del contrato. Las formalidades del contrato, cada una de ellas viene consagradas en nuestro Código Civil. Es decir, cuáles son la forma en la que se va a revestir estos contratos. Vamos a hablar también de la licitud en el contrato. Obviamente no podemos pactar algo que no está, que no es lícito. Algunos también refieren alguna circunstancia que se encuentra fuera del comercio, es decir, hay alguna prohibición para poder llevar a cabo dicho contrato. Es decir, yo no puedo vender un objeto, un bien que no es mío. Obviamente no es un objeto ilícito. Yo no puedo vender también algún objeto que fue adquirido de manera ilegal. Obviamente, como no lo puedo adquirir, tampoco puedo reclamar el cumplimiento de dicha obligación, porque obviamente pues no es lícito. Caso concreto, pudiéramos hablar de un ejemplo, unas personas que se dedican al robo de bancos, pues obviamente si quedan entre ellos al momento que perpetran el robo, uno de ellos no entrega la parte que le correspondía, pues obviamente sabemos que no puede reclamar porque no es lícito lo que están haciendo. Entonces con esto vamos a ver que el contrato se va a llevar a cabo para crear o transmitir derechos y obligaciones. Pueden ser dichos derechos y obligaciones pueden ser de carácter real, y estos versan sobre la naturaleza personal. Por ahí la clase pasada también nuestro compañero Gabriel nos daba una definición de lo que estamos comentando, que en estricto sensu, que es el acuerdo de voluntades que tiene por objeto modificar o extinguir derechos y obligaciones tanto reales como personales. También nos daba otra definición en lato sensu, que es que el convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir obligaciones. Vamos a ver las diferencias entre el contrato y el convenio. Las diferencias ya lo habíamos señalado. Para el caso del contrato tenemos que es crear y transmitir. Para el caso del convenio estamos hablando de que es modificar y extinguir. Creo que son las diferencias sustanciales. Vamos a hablar de las definiciones, también vamos a hablar de la definición de contrato. Como lo venimos señalando, es un acuerdo de voluntades para crear y transmitir. Vamos a entrar exclusivamente ahorita a ver contrato. Únicamente nada más estamos retomando parte de lo que hemos visto para que le podamos ir dando secuencia a la clase.
Y vamos a ver que dentro del contrato, pues lo esencial es que vamos a ver que en el contrato vamos a crear y transmitir obligaciones. Forzosamente en el contrato tienen que intervenir dos partes. Estas dos partes pueden ser personas físicas, personas morales o entes colectivos. Forzosamente tienen que estar ambas partes. Si no está alguna de las partes, pues puede ser nombrado por algún representante o mandatario judicial con facultades suficientes para poder llevar a cabo o celebrar el acto jurídico. Chicos, nos faltan unos segundos. Nos conectamos a la siguiente sesión ahora sí temprano. Perdón por el inconveniente del día de hoy. Una disculpa. Y vamos a continuar con con contratos. Vamos a ver ya específicamente contrato de donación, contrato de permuta y contrato de compraventa, para que me vayan apoyando en la siguiente sesión. Insisto, ya les expuse yo cómo voy a calificar. Les pido de favor que en las sesiones estén con su cámara prendida. Ayúdenme por favor a participar para que yo pueda tener elementos para poderlos calificar. Tenemos libre cátedra, entonces ayúdenme por favor con eso. Bueno, salgo de la sesión, que se la pasen bien, cuídense, hasta luego. Profesor, contrato de donación, ¿qué más? Contrato de donación, permuta, compraventa. Y vamos a ver cada uno cómo se compone. Bueno, chicos, los dejo porque